prensa de Diario de León, en el que tengo el gusto de presentarles una nueva conferencia que gracias a Paz y a María Jesús Soto. De nuevo, María Jesús, muchas gracias por confiar en nosotros año tras año para estas conferencias. Pues tengo el placer de presentarles. En este caso, el título de la conferencia va a ser Gestión activa impulsada por la inteligencia artificial y natural. Y contamos con don Leonardo López, el responsable en España y Latinoamérica de la gestora Otto DHF, para conducirla. Seguro que será muy interesante y que aprenderemos un montón de cosas. Y sin más, María Jesús, te cedo la palabra para comenzar con esta conferencia. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Gracias, como decimos siempre, al público que nos acompaña de forma presencial, que siempre es un placer tenerles aquí, y también a los que nos acompañan online, que desde que tuvimos la época COVID, muchísimas personas se conectan online y por tanto pues les sentimos con la misma presencia que tenemos a los que nos acompañan en esta tarde. Decir que esta es la primera conferencia de esta temporada. Ya sabemos y recordamos, para los que son nuevos, que tenemos 4 conferencias al año. Tenemos esta de marzo, tendremos la de mayo, para irnos antes del verano a ver cómo vamos con el mercado de capitales y todas las novedades. Volvemos en septiembre, a finales de septiembre llega la siguiente conferencia, ya hemos pasado el verano, vamos a ver qué ha pasado durante el verano y cómo encaramos la recta final del año, y luego tenemos noviembre, que es la conferencia anual, en la que, como siempre, y este año será la número 33 consecutiva, 33 años consecutivos, será en el auditorio, como siempre, donde en esa lo que se habla es de la estrategia para el año siguiente. Por tanto, esta es la primera conferencia y llegamos, yo creo, como siempre, en un gran momento. Quiero darle a Leo la bienvenida. Leo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Un placer siempre estar aquí contigo y con todos tus clientes. Un placer. Sí. Y además decir que llevamos todo el día recordando, porque Leo ha venido en varias ocasiones, sí. De hecho en el club de prensa empezamos en septiembre del año 2004 a traer gestoras internacionales, porque siempre creímos en la gestión activa, ahora vamos a irnos al título, y en traer el talento que se mueve por el mundo gestionando los patrimonios para acercárselo a los inversores de León, para que los vieran con nombres y apellidos en base a qué toman las decisiones y dónde invierten ese dinero. Creímos que era crítico y empezamos en el año 2004, por tanto llevamos 21 años trayendo gestoras internacionales a nuestra ciudad. Esto no ha pasado ayer, y fuimos los pioneros, nadie hacía esto, igual que nadie invertía en arquitectura abierta a través de internet, más que nosotros cuando empezamos con Inversis en el año 2004. ¿Por qué vengo diciendo todo esto? Porque ahora me voy a ir a la inteligencia artificial. Y Leo lo trajo en el año 2019, septiembre de 2019, en la conferencia anual. Presentaban un fondo que habían creado en 2018, que es del que también vamos a hablar hoy, de inteligencia artificial. Es decir, eso que se ha puesto tan de moda, nosotros ya lo trajimos al club de prensa en el año 2019, porque si algo nos caracteriza es ir por delante. Y vamos a seguir siendo así, y vamos a seguir yendo así. Cuando en el año 2004 con Inversis invertíamos con gestoras internacionales y lo hacíamos a través de internet, era un escándalo, porque nuestros detractores decían, estos con esto de internet van a hacer que la gente pierda todo su dinero y un día no van a tener nada. Bueno, pues hombre, 21 años después creo que esto ya no tiene discusión, pero nosotros lo hacíamos en 2004. Insisto, y me gusta repetir esto, porque ahora que vivimos en un mundo donde hay tanto populismo financiero, ¿y qué significa populismo financiero? Que todo el mundo habla de finanzas, o mucha gente habla de finanzas y de dónde invertir, pero no hay rigor detrás. Y los inversores, como desafortunadamente no tienen ni tanta experiencia ni tantos conocimientos como para distinguir dónde hay rigor, dónde no, ustedes sí, porque están aquí y nos acompañan desde hace muchos años y ya detectan, tienen capacidad para detectar más que otras personas los charlatanes de feria del mundo financiero, ¿vale? Entonces, eso significa, lo que estoy contando ahora mismo, que llegamos a esta conferencia con un preámbulo y con un título que es la gestión activa impulsada por la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Esto no es casualidad. Queremos hablar de la gestión activa. Vamos a explicar ahora, vamos a empezar la conferencia con que Leo explique qué es la gestión activa, qué es la gestión pasiva, cómo en realidad ambas se complementan, no se excluyen, pero para el inversor particular lo que necesita es gestión activa, que alguien haga ese trabajo de forma activa,
y los charlatanes de feria populistas intentan venderle a las personas que cualquiera puede ser un profesional de las finanzas, que esto ya pasaba hace 30 años, no se crean. Lo que pasa es que ahora llegan a más gente y más gente compra estas ideas erróneas que a muchos les termina costando mucho dinero y los patrimonios, incluso convirtiéndolos en ludópatas en la peor de las circunstancias de esto, ¿vale? Por tanto, esto hay unos riesgos enormes que están en el mercado y que nosotros intentamos ayudar a que no pase con los adultos y con los niños y los jóvenes también. Recuerden la labor que hacemos desde la fundación que lleva mi nombre para ayudar en todo lo que es la educación económica y financiera básica para intentar evitar estas cosas, ¿vale? Así que, insisto, volvemos una vez más al título de la conferencia. Lo que voy a decir es que, si recuerdan las conferencias del año pasado y el anterior, cuando después del año 22 les decía la renta fija es un pichón parado, el que no aproveche la oportunidad de la renta fija, y acuérdense, tuvimos una conferencia monográfica en la que aquí se hablaba de, aquí tenemos unas flores encima de la mesa, el campo de flores tan espectacular que había en renta fija, donde había un montón de oportunidades y era un pichón parado. Bueno, pues ese pichón ya se mueve, ya no se ha parado. De hecho, ahora mismo lo que les vengo a decir con esos símiles que yo hago, para que entiendan en qué momento estamos, ya no hay ningún pichón parado, ¿vale? Todos se están moviendo, hay mucha volatilidad, es decir, ya no están las cosas con esas certezas absolutas que tuvimos durante bastante tiempo. Pero dicho esto, lo que sí es cierto es que estamos preparados, los gestores están preparados una vez más para gestionar en cualquier entorno de mercado. Por tanto, este entorno, que es bastante desafiante, vamos a utilizar esa palabra, pero como muchos otros que hemos vivido, ¿de acuerdo? Los gestores internacionales están preparados para gestionar en este entorno desafiante. Por tanto, esto es lo que nos tiene que dar la confianza, ¿vale?, como inversores, de que aquellos en quienes confiamos los ahorros saben lo que tienen que hacer. Una vez más, ¿de acuerdo? Una vez más saben lo que tienen que hacer. Así que llegamos a este 2025, en el que no tiene nada que ver lo que ha pasado en el 24, ni en el 23. Y nos vamos a centrar en este 25, ¿de acuerdo? Y en cómo gestionar, dónde estamos, qué está pasando, cómo lo van a gestionar, cómo lo están gestionando, dónde están las oportunidades y dónde vamos a ganar dinero, que es, a fin de cuentas, para lo que se nos paga, ¿vale? Para ayudarles a ustedes a proteger los patrimonios y ayudarles a superar la inflación y ganar dinero, ¿de acuerdo? En estas es en las que estamos, así que no hay pichones parados, no vengo con ese discurso que años anteriores traíamos, pero vamos a ver dónde están las oportunidades. Así que, Leo, primera pregunta, como si fuera esto un concurso. Vamos, primera pregunta. Póngala fácil, para empezar bien. Te la pongo muy fácil. Venga. Gestión activa frente a gestión pasiva. Explica por qué la mayor parte de los gestores, de los analistas y de los que saben de esto, dicen que es el momento de la gestión activa frente a la gestión pasiva. Creo que estamos en un momento de mucho cambio, lo estamos viendo las primeras semanas del año, o ya casi 3 meses, en momentos de cambio que va a haber diferencias de comportamiento de mercados, de países y de compañías, y es ahí donde el gestor activo tiene que mojarse y decir dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Veníamos de años pasados en los que prácticamente solo se movía una economía, prácticamente solo se movía un mercado bursátil, y es más, diría, solo 7 compañías eran las que explicaban el comportamiento de los mercados. Tener esas 7 compañías era suficiente para tener la rentabilidad de los mercados. Eso está cambiando, lo hemos empezado a ver y probablemente continúa así meses y probablemente años. Esas compañías ya no crecen tanto, sus expectativas de beneficios van hacia abajo. Otras compañías que no hacían nada, sus expectativas de beneficios van hacia arriba. Es ahora donde los gestores tienen que arremangarse, tenemos que arremangarnos las manos e identificar los ganadores del mañana. Cuando hay divergencia, hay más ocasión para diferenciarse. Y la gestión activa es eso, aportar diferencia. La pasiva es pasiva, no hacer nada, comprar el caballo ganador, sumerse a la manada. Eso no va a funcionar este año y probablemente los años venideros. Explicarles mejor qué significa eso de comprar gestión pasiva. ¿Qué es eso pasivo que no es flexible, que es rígido y solo cuando sopla el viento en esa dirección va bien, pero si ya no sopla en esa dirección ya no va a funcionar igual? Pasivo, la palabra, bueno, pues no hacer mucho, ¿verdad? Entonces, una gestión pasiva es no hacer mucho, es replicar algo, es copiar algo. Copiar algo siempre es más fácil que hacer algo nuevo y crear algo nuevo. Entonces, un gestor pasivo, su misión es hacerlo igual que otra cosa. Pues estamos hablando de mercados bursátiles, pues si soy un gestor pasivo sobre el Standard & Poor's 500,
yo tengo que comportarme exactamente igual que el Standard & Poor's 500. Para eso, pues puedo seleccionar una serie de valores, puedo hacer una serie de estructuras, sin no entrar en mucho detalle, pero no me incentivan por hacerlo mejor. La gestión activa, estamos incentivados por hacerlo mejor, nos pagan por hacerlo mejor que el índice cuando sube y cuando baja, que es muy importante. Y cuando un inversor coge un ETF o un fondo indexado que no tiene detrás un gestor ni activo ni pasivo, ¿eso qué está haciendo? Está asumiendo toda la volatilidad del mercado, que eso no la subimos. Por supuesto, cuando todo sube, más o menos estamos todos contentos, pero cuando todo baja vamos a caer exactamente lo mismo que el mercado o algo más, porque también, aunque bajas, tienen comisiones. El gestor activo protege en momentos de bajada y en momentos de subida puede hacerlo mejor y lo va a hacer mejor en un entorno en el que haya discrepancias como las va a haber este año y las estamos viendo ya. En muchos casos, las personas a las que algunas entidades y algunas casas les venden la gestión pasiva como si fuera una panacea, mi opinión personal, a ver tú qué opinas de esto, es que no les explican los riesgos que hay detrás. Es decir, toda inversión tiene pros y contras y tiene riesgos. Yo no he visto a nadie explicarles, a aquellos a los que les venden la gestión pasiva, los riesgos que hay detrás de un vehículo que por encima de todo lo que es muy complejo. Y lo que les venden es que las comisiones son más bajas y que por tanto eso es atractivo para un inversor. Simplemente por un tema de comisiones, cosa que yo aquí siempre lo digo aquí, en finanzas, acuérdense lo que les digo y algunos ya tienen la experiencia, lo barato sale caro o muy caro, porque hay gente que ha perdido todo el patrimonio por arañar 50 puntos básicos, es decir, un 0,50 o un 1%. Por ahorrar un 1% lo pierden todo. Y aquí me voy a sacar las preferentes y me voy a sacar lo que ya sabemos, ¿vale? Los estructurados que están a la vuelta de la esquina, fue 2008. Se vendían vehículos y se sigue haciendo. Lo que vengo a decir es que no se ha aprendido del pasado y ni siquiera la regulación lo permite, ¿vale? Por eso, un gestor activo coge inversión ETFs o indexados o algo pasivo, pero de forma activa, sabiendo lo que hace, por qué lo hace y cómo lo incorpora. Un particular lo compra de forma impulsiva, sin saber, ¿verdad, Leo?, los riesgos que hay detrás, ¿de acuerdo? Y yo, como no nos vamos a centrar en esto, solo quiero que Leo, que además trabajó en Londres en el mundo de la gestión pasiva, tiene conocimiento y tiene rigor en sus comentarios, porque otros, yo toco de oídas, yo no he trabajado en ello, ¿vale? Conozco porque veo las cosas y porque les escucho a ellos, pero él ha trabajado en el mundo de la gestión pasiva y lo conoce muy bien. Entonces, y ya para terminar, la parte de riesgos inherentes a los ETFs y la gestión pasiva, así rápidamente, que en muchos casos no se conoce ni nadie se lo explica a un inversor. Efectivamente, el principal argumento para el crecimiento, el impulso o el populismo que hay hacia el ETF es el precio, el criterio del precio. Y yo, como tú, no creo que el precio sea el principal argumento para hacer nada, y menos en el sector financiero. Yo pienso, voy al supermercado, quiero cecina, no es lo mismo la cecina de León que si hay cecina china. Que el precio no puede ser, puedo comprar la china, no te digo que no, pero no es lo mismo, no es el único argumento. Hay una serie de calidad y cosas detrás que me las tienen que explicar, ¿verdad? En el mundo de los ETFs, son baratos en cuanto a comisión de gestión, sí, más baratos que la comisión de gestión de un fondo, no hay que hacer nada, con lo cual hay que cobrar menos por ello, pero ¿por qué son tan baratos? Pues porque hay que hacer algo para hacerlos tan baratos, porque incluso sin hacer nada, en ETFs hay dos maneras de construirlos, de una manera física, que sería comprar los valores que hay debajo, o de una manera sintética. Empecemos por la física. Comprar la física sería comprar, hablaba antes del S&P 500, para replicarlo exactamente habría que comprar los 500 valores del índice en la misma proporción que están representados en el índice. Claro, eso saldría muy caro. Hacer 500 operaciones saldría caro. No hacen eso. Lo primero que tienen que hacer los proveedores es optimizarlo. No compro los 500, compro pues aquellos que creo que más se van a parecer al comportamiento del índice. Pues compro unos pocos. Bueno, hay un pequeño riesgo. Me estoy dejando fuera otros. Y si esos son los que funcionan. Cuando solo han funcionado 7, pues no había riesgo. Pero en este nuevo entorno igual hay otro riesgo. Luego, no es suficiente, porque aún así incurren bastantes comisiones. ¿Qué hacen muchos proveedores, o la mayoría, para bajar comisiones? Presto los valores, presto a otra entidad que me paga y así puedo reducir mi comisión. ¿Y si pasa algo? Pues el fondo, el ETF, no tiene los valores. Es un riesgo que nunca se explica cuando se habla de este tipo de fondos.
En los ETFs sintéticos, la manera de replicarlos de otra manera, es entrar en un contrato, un swap que se llama, un intercambio de flujos al fin y al cabo, con una entidad, una contrapartida, que yo le voy a pagar una comisión y él me va a devolver las rentabilidades del índice. ¿Qué hay debajo? Otra cosa, y nuevamente aquí hay un riesgo de contrapartida. Hay proveedores que diversifican entre varias, bueno, se mitiga el riesgo. Pero hay unos riesgos detrás que, como bien dices, María Jesús, no se explican y es muy importante conocerlos. El argumento principal de este populismo es el precio. Y nuevamente, insisto, el precio no tiene que ser el único criterio, pero es que además no son certeros o verdaderos, honestos cuando hablan del precio, porque solo comparan comisión de gestión con comisión de gestión. Tener un ETF para un particular tiene muchos más costes asociados. Custodia, corretaje, como lo muevas, se mueve mucho. Y si se opera intradía en un ETF sobre un segmento menos líquido, las pequeñas compañías, pues el diferencial en el intradía que te pueden aplicar, tú no vas a conocer el precio nunca, con lo cual, bueno, menos populismo. Creo que los ETFs es un producto financiero perfectamente válido que tiene que coexistir con la gestión activa, porque la gestión activa necesita que haya gestión pasiva y viceversa, pero ese populismo de que todo o nada, no. Y para el inversor final particular, yo como María Jesús soy un serio convencido que el mejor vehículo que hay es el fondo de inversión de gestión activa. Y para terminar con esto, ¿por qué estoy insistiendo tanto en esto? Estoy insistiendo mucho en esto porque ustedes al final del día y al final del año y al final lo que quieren saber es que su patrimonio está protegido y que su patrimonio está seguro, y que tengamos una guerra, 7 guerras o 18 guerras, o Trump poniéndonos la cabeza locos, que vamos a entrar en eso ahora. Ustedes lo que van a tener es volatilidad, sube y baja, podemos ganar más o menos, pero no van a ver quebrar y estallar por los aires la gestión activa que hacemos para ustedes, que a fin de cuentas es lo que se trata. Y no lo digo conceptualmente, lo digo porque ya lo hemos vivido, porque lo vivimos en 2008, juntitos, ustedes y yo, porque ya lo vivimos en 2022, porque ya hemos pasado crisis muy graves, y hemos visto cómo ha sobrevivido todo lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una realidad que ya se ha demostrado, y lo que venimos es a fortalecer esa forma de hacer las cosas para no distraernos, para no dejarnos llevar por las mentiras, el populismo financiero y la avaricia, que muchas veces es, no, por poco voy a ganar mucho. Mira, perdona, ¿qué me estás contando? A ver, yo lo que quiero saber es qué voy a ganar, por qué, cómo, dónde lo tengo protegido, y no me hables solo de dinero, no me hables solo de dinero cuando estoy hablando de proteger mi patrimonio, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante, que empezar la conferencia hablando por aquí, porque, insisto, cada vez hay más populismo, y sobre todo esto, donde hay mucho peligro, es en los jóvenes, que se están metiendo en este mundo financiero, que confunden a sus padres, que los meten en criptos, que los meten en todas estas cuestiones, en trading y en todas estas cosas, y terminan dañándose ellos, los patrimonios de la familia, y sale dañada mucha gente, ¿de acuerdo? Por tanto, es un tema que yo reitero mucho en mis charlas con los alumnos, con los padres, en la radio y en todos los sitios, porque estamos en este entorno que es complejo, que tiene muchos riesgos, y que nosotros estamos para ayudarles a ustedes a detectar qué cosas están haciéndose que no están bien, a las que no hay ni que mirar, a las que no hay que prestarle ni atención, y que si conocen gente que lo hace, díganles, oye, trata con gente con rigor y ten cuidado, porque te puedes encontrar con problemas muy graves, ¿vale? Dicho esto, por eso el título de la conferencia de hoy, gestión activa, utilizando e impulsada por la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Esto es lo que representamos, de eso vamos a seguir hablando, y por eso he querido comenzar la primera conferencia de este año así, para no perder el norte. La estrella polar, ¿verdad? Luego hablaremos de la estrella polar, de los Polaris, para no perder el norte. Nosotros no queremos perder el norte y que ustedes no pierdan el norte. Dicho esto, el que no sé si ha perdido el norte es Donald Trump, pero desde luego lo parece, o sea, es decir, y desde luego nos está poniendo la cabeza loca. Así que vamos a empezar por Trump, los mercados. Venga, vamos a contextualizar. ¿Cómo estamos empezando este año 25? ¿Qué destacas de este comienzo de año, Leo? Pues, ¿qué destaco? La verdad que hay una cita de Lenin, siento tener que citar a Lenin, a un personaje como Lenin, pero que creo que es perfecta para este entorno. Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y estas primeras semanas del año está pasando de todo, gracias o por culpa del señor Trump, que ha sacado la metralleta a disparar tarifas a todo el mundo, y está generando cosas pues impresionantes. Teníamos aquí
diapositivas, que no sé si nos las van a poner para apoyar, porque quería empezar compartiendo... A ver si nos la ponen, ¿verdad? Un titular de prensa del 24 de enero, 4 días después de que Trump llegase a la Casa Blanca. Wall Street Journal, un medio americano, que decía: a los inversores les gusta Trump 2.0, el segundo mandato de Trump. Y voy a compartir un titular de prensa del mismo periódico del 10 de marzo, escasas 5 semanas después. Wall Street, la bolsa, los mercados, temen que Trump frustre el soft landing, el aterrizaje suave de la economía americana. ¿Qué ha pasado en estas 5 semanas? Pues que Trump ha empezado a disparar. Trump había hecho una campaña electoral basada en estos 3 pilares que ven ahí, pero sobre todo en 2. Bajar los impuestos a las empresas y flexibilizar la energía hacia una energía más barata. Esto el mercado lo percibió, y lo vimos después de ganar las elecciones, como noticias positivas. Va a ayudar a las empresas, les va a bajar los impuestos, va a hacer una energía más barata aún, que ya en Estados Unidos es bastante más barata que en Europa, pero encima con la flexibilización lo va a ser más, el mercado se posiciona ahí. La tercera pata de su campaña electoral era aranceles, que hasta entonces se interpretaba que iba a ser una arma de negociación. Pero, ¿qué ha pasado? Que se ha centrado solo y exclusivamente en esta pata, en aranceles, lanzando aranceles para todo el mundo, y no solo lanzándolos, los lanzo por la mañana, los quito por la tarde, los modelo por la mañana y noche, entonces creando un caos absoluto. Y el caos no suele ser bueno para los mercados, no suele ser bueno para los inversores. ¿Qué ha pasado? En el corto plazo. En el corto plazo, en el corto plazo, en el corto plazo. Y por eso los mercados están pues como están. ¿Qué ha pasado entonces? Cuando ganó Trump, las primeras semanas y a principio de este año, todos los analistas opinábamos, no nos tenemos que esconder. Es un buen entorno para la bolsa americana, es un buen entorno para el dólar, incluso algunos opinaban, es un buen momento para las criptomonedas. ¿Qué ha pasado en estos primeros meses del año? Todo lo contrario. ¿Qué ha subido? La bolsa europea, la bolsa china, el oro que ha caído, la bolsa americana, las criptomonedas que se le han pegado, el dólar que se ha debilitado. Bueno, pues justo lo contrario que Trump quería perseguir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, esto tiene que tener una buena noticia, ¿verdad? Entonces vamos a... Y generando oportunidades además. Efectivamente, porque es verdad que hay volatilidad, en el corto plazo la volatilidad asusta a los mercados, pero cuando hay volatilidad se generan oportunidades nuevamente para que el gestor activo se pueda diferenciar. Y aquí estamos, en este entorno que, aunque difícil, nos genera oportunidades. Empezamos por Europa, para que vayamos viendo dónde están las oportunidades. Y la buena noticia... O por Estados Unidos, ¿dónde quieres esperar? Un poquito los puntos claves de lo que llevamos del año y luego rápidamente igual vamos por cada región, María Jesús. Vale. Las buenas noticias para nosotros, que somos europeos, es que Europa está de vuelta. Y lo vemos aquí, la flecha. Voy a traer muchos gráficos, no pretendo aburrirles. Hay muchas flechas, me fijaría solo en las flechas. Desde el principio de este año, la bolsa europea le saca 12 puntos porcentuales a la bolsa americana. Bueno, bienvenido sea. ¿Qué ha generado la rentabilidad en las bolsas europeas? De momento, como veis en la tabla de la derecha, las grandes compañías de momento, ¿vale? Son las que han contribuido a esta diferencial de rentabilidad. Miramos a los beneficios ahora, no es al comportamiento de los otros, a los beneficios. Nuevamente, 2 flechas. Las previsiones de beneficios para el año que viene que hacen los analistas. Vemos una inversión de la tendencia claramente. La línea azul americana hacia abajo, la línea amarilla Europa hacia arriba. Y no solo eso, no solo una inversión de las tendencias, las compañías americanas siguen generando más beneficios, pero lo ven en el otro lado, como el diferencial se está estrechando. Eso presenta oportunidades nuevamente para Europa. Otra parte que estamos viendo, en 2022 salió dinero, cantidades ingentes de los mercados europeos. Están volviendo. Y eso lo ven en el gráfico de su derecha. La línea verde, como en Europa vuelve a entrar dinero. Es verdad que queda mucho. Leí el otro día un informe que por cada $100 que salieron en el año 2022, en estas primeras semanas del año han entrado 4. Todavía queda mucho por volver, lo cual puede ser un viento de cola para la inversión en Europa a día de hoy. ¿Y qué hemos visto este año? Que los aranceles, aquello que pensábamos muchos o la inmensa mayoría que era un arma de negociación, se están convirtiendo en una realidad ya. Y se ve muy poquito, pero la línea de puntos verde discontinua, si se implementa todo lo que está anunciando Trump, veremos la semana que viene, se va a volver a un nivel medio de aranceles de en torno a un 10%, que son niveles que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual es cambiar el orden internacional que hemos conocido todos nosotros en los últimos
90 años, 80 años. Entonces, bueno, hay un cambio y tenemos que mirar qué ha pasado. Y si te parece, María Jesús, podemos ver por regiones. Sí, ¿quieres empezar por Estados Unidos? Rápidamente, Estados Unidos, los aranceles. En Estados Unidos, este gráfico es muy complejo. ¿Qué pueden hacer los aranceles y distintas medidas que ha anunciado Trump? Se lo intento simplificar en la siguiente. ¿Qué impacto está teniendo? Sobre el crecimiento, a la baja. Los principales indicadores económicos, sobre todo de sentimiento, están indicando que los datos de crecimiento el PIB va a ir hacia abajo en Estados Unidos, y las primeras revisiones de los analistas han bajado, de momento poco, pero ya han bajado algo. Cuando veníamos al menos la parte de recesión que le preocupaba al mercado, Powell la quitó de encima de la mesa, por decirlo de alguna manera, con las previsiones, igual que los analistas. Correcto, pero menor crecimiento. ¿Y qué ha hecho en cuanto a la inflación? Que repunta la inflación. Entonces, una situación en la que crecemos menos y suben los precios, podemos ir a una situación de estanflación, que es algo que normalmente no gusta a las bolsas. Aún así, en el periodo que hemos visto en el pasado, la década de los 70, incluso la bolsa es el mejor activo para estar invertido, incluso en momentos de estanflación. No es nuestro escenario, pero son riesgos que hay que estar mirando de cerca ahora. ¿Qué otra cosa han hecho los aranceles o las políticas de cambio? El sentimiento y la incertidumbre. Nuevamente, datos gráficos muy interesantes, un poco complejos, que simplifico. El sentimiento que está haciendo el sentimiento del inversor, de caerse. Si yo soy un consumidor americano y temo que va a subirme los precios por unos aranceles mayores, igual consumo un poco menos. Y si soy una empresa, pues me lo pienso mucho. El sentimiento cae y la incertidumbre sube. Nuevamente, no suelen ser cosas que gusten a los mercados financieros, y por eso la volatilidad que estamos viendo. En Estados Unidos, dos cositas, nuevamente flechas. ¿Qué está pasando? Aquí estamos mirando a datos macroeconómicos que se han ido revisando hacia la baja. Ven las flechas que miremos al índice de sorpresa económica o a encuestas de confianza empresarial, se están revisando hacia la baja en Estados Unidos. Mirando en Estados Unidos, ¿qué pasa con la inversión en tecnología? ¿Verdad? Aquí vemos el aumento que ha habido en los últimos 10 años, la inversión que han hecho las grandes tecnológicas. Aquí ponemos 4, cómo han estado invirtiendo. Y van a continuar invirtiendo de aquí a 2028. Es necesario hacerse cuestiones, ¿verdad? Si esto va a generar rentabilidades. Estamos en un momento que hay que cuestionárselo. No tenemos una visión clara, pero hay que hacerse preguntas, que hasta ahora parecía que todo valía. Y esto tiene una consecuencia en el comportamiento de esas magníficas 7. La línea azul clarita es el comportamiento de las magníficas 7 desde que apareció DeepSeek, esa startup china que apareció a finales de enero y causó una volatilidad enorme en un día. Pues desde ese día, las magníficas 7 han caído muchísimo más que lo que ha caído el S&P 500, la bolsa americana. Y en el gráfico de la derecha, me refería antes a las perspectivas de beneficios, de crecimiento de beneficios. Las magníficas 7, la línea azul, hacia abajo, el resto del mercado hacia arriba. Nuevamente, va a haber dispersión, va a haber diferencias, va a haber caldo o campo para cultivo de la gestión activa en Estados Unidos. Ahora vamos con Europa, donde vemos en Europa oportunidades, que hay muchas. En Europa, pues eso, bien. Pero bueno, aquí voy a hacer una matización, porque Donald Trump, aunque a priori ahora parece que trae muchas cosas malas, cuando veamos esto con perspectiva a unos años más, va a traer muchas cosas buenas. Y en Europa ya tenemos una de antemano, y es que parece que nos hemos espabilado, cosa que no nos viene mal, porque a lo mejor necesitábamos este tortazo terapéutico o esta bandada de tortazos para darnos cuenta de que nos habíamos quedado. Cuando digo nos habíamos quedado, nos referimos más bien a la clase política, más que a los ciudadanos particulares, que se habían adormecido con sus políticas de, bueno, si viene otro y me hace las cosas, ¿para qué voy a hacerlas yo? Pero claro, ha venido Trump y ha dicho, oye, que te busques la vida y que dejes de contar tanto conmigo. Por eso vamos a hablar ahora de esto, de cómo esto ha despertado a Europa y le está generando muchas oportunidades. Efectivamente, María Jesús, yo creo que en cierta manera los europeos deberíamos darle las gracias al señor Trump, que se ha controvertido, ¿no?, el titular, pero gracias porque hemos espabilado. Y Europa somos una economía grande, que a veces se nos olvida, somos una economía muy grande. Nos movemos despacio, pero somos grandes, somos un mercado grande, podemos hacer cosas. Y, por fin, los líderes se han movido más rápido que en otras ocasiones. Ya pasó en el pasado, 2012, Mario Draghi con el whatever it takes, lo que haga falta para salvar los mercados y reducir las primas de riesgo. Ocurrió entonces ante una situación de potencial fin del euro.
ocurrió nuevamente en el año 2020 con el COVID, con los fondos Next Generation para rescatar Europa, y puede ocurrir ahora. Los líderes europeos se están reuniendo e intentando plantar cara a Estados Unidos, con lo cual, bueno, creo que hay que mirar ese lado de optimismo. Nos hemos espabilado. Aquí les traigo 4 razones por las que creemos que Europa hay que volver a mirarlo. El primero de ellos, a nivel macroeconómico, empieza a haber signos de mejora a nivel macro, una clara reversión de la tendencia. Veníamos de años que todas las perspectivas eran revisiones a la baja del crecimiento en Europa, revisiones a la baja de beneficios, pues hay un cambio de tendencia, y aquí veis como la flecha es hacia arriba, en el gráfico de la izquierda. El diferencial de crecimiento, Estados Unidos sí, cierto, sigue creciendo más que Europa, pero se está estrechando, y la tendencia es muy importante como inversores. El segundo de los motivos, los paquetes de estímulo. Gracias a la necesidad que tenemos, Alemania ha espabilado, Europa ha espabilado. Alemania, el nuevo canciller elegido, incluso antes de formar gobierno, ha conseguido una reforma de la Constitución para hacer cosas impensables para un alemán hasta hace poco. Es eliminar el freno de la deuda, el techo de la deuda, para poder invertir más, para poder endeudarse más, para aumentar un poquito su déficit y invertir. ¿En dónde? En infraestructura. Un paquete de 500.000 billones. 50 al año durante los próximos 10 años. Eso es un 10% del PIB alemán, casi un 12%. Bueno, pues eso es muy importante. Y no solo lo ha hecho Alemania, también lo ha hecho Europa, aprobando medidas para invertir en defensa y permitiendo que los Estados miembros se endeuden sin impactar en el déficit, con lo cual hay una alineación importante. Otra cosa importante que se habla menos, porque esto se habla bastante en los medios, seguro que lo escuchan en las noticias, Alemania, es la línea azul, tiene uno de los impuestos corporativos más altos de la Unión Europea. El nuevo gobierno probablemente vaya a bajar esto. Y a una empresa que le bajen los impuestos es algo muy bueno, muy buenas noticias. Con lo cual, son más beneficios para las empresas, más beneficios de las empresas, son cotizaciones al alza de esas empresas. Correcto. Tercera razón por la que estamos optimistas para Europa, y es un potencial fin de la guerra Ucrania-Rusia. Obviamente, cuando eso ocurra, va a hacer falta reconstruir las zonas afectadas, el país, y hay unas necesidades de inversión que se estiman, según varios estudios, en unos 300.000 millones de euros. Un montón de dinero para reconstruir, para invertir en esos países. Y podría haber otro segundo efecto, la energía, los precios del gas en Europa son 4 veces más caros que en Estados Unidos. Un fin de la guerra en Europa, en Ucrania, perdón, podría reducir. ¿Va a volver a ser paridad? No creo, pero si se baja el precio, pues puede ser otro empuje para las empresas europeas y las alemanas especialmente castigadas por el incremento del precio de la energía. Y el último motivo podría ser si nos libramos de la guerra comercial, de las tarifas contra, y pudiera ser. Pudiera ser cómo Europa necesita importar energía. Si se la importamos a Estados Unidos, seguro que el acuerdo va a ser más beneficioso. Trump quiere que Europa invierta en defensa y parece ser que hay un compromiso claro de la mayoría de los gobiernos de la zona de euro de incrementar su inversión en defensa. Si hacemos esas dos cosas como Europa, tal vez el impacto de los aranceles no sea tan alto. Y por otro lado, que muchas veces se habla mucho de los aranceles, solo el 19% de los beneficios de las empresas europeas dependen de las exportaciones a Estados Unidos. El grueso depende de las exportaciones a la propia Unión Europea, con lo cual, como decía antes, somos una economía muy grande, con lo cual hay que mitigar un poco el impacto de los aranceles para las compañías europeas. 4 motivos por los que creemos que hay que volver a mirar a Europa. Y bueno, luego veremos al final cómo esto ya se está haciendo en las carteras, que se lleva desde primeros de año, yo diría ya desde finales del año pasado, incrementando las posiciones en Europa. Vamos con China, que yo creo que es la gran sorpresa, que estaba muy denostada, y al aparecer de nuevo la inteligencia, bueno, de nuevo no, al sorprender con esa inteligencia artificial, que aunque sea, bueno, que no se puede comparar con la americana, pero bueno, han venido a decir, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Decir, somos un jugador que está en esto de la inteligencia artificial. Efectivamente, y nuevamente creo que va a ser algo bueno en general para la inteligencia artificial y para el crecimiento y para la productividad. Pero bueno, ha cambiado un poco las reglas del juego. China es verdad que es un mercado muy castigado a nivel bursátil en los últimos años. El gobierno tiene una serie de inconvenientes estructurales, que es, por ejemplo, la vivienda. El peso de la vivienda lleva a la vivienda cayendo en picado, y la vivienda es una parte muy importante de las inversiones de los hogares chinos. Cuando cae el precio, la capacidad de estas familias se deteriora, con lo cual el consumo está un poco deteriorado.
El año pasado, en septiembre, el gobierno chino anunció un bazooka de paquetes de estímulo para mantener la economía creciendo. China va a crecer al 5%, China es una dictadura, dicen que van a crecer al 5%, van a continuar creciendo al 5%, que es 2 veces y pico más que Estados Unidos, 3 veces más que Europa, con lo cual es un crecimiento muy alto. Y va a haber nuevos paquetes de estímulos este año para incentivar el consumo doméstico. Con lo cual, y lo pueden hacer, importante, porque en China hay liquidez tanto en las cuentas públicas como en los hogares, que se puede poner a invertir. En un entorno en el que la inflación es muy baja, en China la inflación no llega al 1, es muy baja, y los tipos de interés también están en niveles por debajo del 2%, con lo cual se pueden implementar estos paquetes. Los aranceles, lo decía antes para Europa, pero lo digo también para China. China, solo el 12% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, no es tanto lo que tienen, porque lo que han hecho en los últimos años, después del susto de la primera legislatura de Trump, que ya empezó la guerra comercial, han virado su política. Se han salido más de Estados Unidos y han empezado a trabajar con el sur del planeta, con sus economías más cercanas, y ven como a día de hoy el punto de negocio con Estados Unidos está en negativo. Con lo cual, bueno, no depende tanto de los aranceles, no va a estar tan impactado. Otra razón por la que podemos ver mucho valor. Y vemos mucho valor porque las nuevas estrellas, probablemente las próximas Magníficas 7, vayan a ser compañías tecnológicas chinas, que las hay, buenas y que pueden ser invertibles. Llevan un 25% desde principio de este año en rentabilidad. Empresas que hacen cosas bien, que las hacen de otra manera, que generan beneficios, que generan crecimiento y que a nivel valoración están más baratas que las compañías americanas, como lo estamos viendo aquí. Obviamente, con esta subida de principio de año y la bajada de Estados Unidos, el diferencial se está estrechando, pero todavía están cotizando a unos valores mucho más bajos que las americanas. Con lo cual, bueno, China vuelve a ser un mercado en el que podemos encontrar, con gestión activa, identificando los buenos nombres, no todo el mercado, valor este año. Sí, porque lo que estamos hablando no es que hay que coger la cartera y llevar a inversiones en China disparadas a todo lo que se mueve, porque tiene todavía problemas estructurales graves, pero sí que ya hay compañías chinas que lo están haciendo bien y que se van a incorporar en las carteras. Pues hablamos de no hacia China en dirección así como un cambio de tendencia, sino cosas muy concretas del mercado chino. Hay que empezar a incorporarlas en las carteras. De hecho, ya están incorporadas y se van incorporando. ¿Nos vamos a los activos, renta fija, renta variable, sí, como veis? Hemos visto cómo vemos el mundo y qué oportunidades vemos en activos, y especialmente lo he reducido para centrarnos en qué nuevas oportunidades hemos visto en esta nueva situación de mercado a principio de este año, con una perspectiva tal vez más táctica, de oportunidades tácticas, ¿verdad? En renta variable, preferencia por Europa, preferencia por Alemania en concreto, y especialmente por las medianas compañías alemanas. ¿Por qué? Porque las empresas que están destacadas en verde son sectores de la parte de la construcción, de la parte de químicos, las que van a ser probablemente las grandes beneficiarias de esos gastos o inversiones en infraestructura que va a haber. Y ahí hay muchas medianas compañías en Alemania que lo pueden hacer muy bien y están a valoraciones, que es el gráfico de la derecha, muy atractivas. ¿Vale? Porque en los últimos años las pequeñas y las medianas compañías han estado muy castigadas, con lo cual tienen unos precios muy atractivos para entrar con una perspectiva de medio. De hecho, dicen los gestores que aquí casi sí que es, y en renta variable nunca hay un pichón parado, ¿vale? En la renta fija sí, en la renta variable nunca, porque la volatilidad te mueve el pichón donde no te lo esperas. Pero sí que como nicho, ¿verdad? Los gestores insisten muchísimo. Sí. Que si buscamos algo muy barato a niveles históricos de valoraciones con precios atractivos, ¿verdad? Son las pequeñas y medianas compañías europeas, sobre todo. Están en momento histórico, o sea, es decir, ahí sí que es, te metes, esperas y que tenga la volatilidad que tenga, pero por precio, ¿verdad? Es algo que ven con mucha claridad. Nos posicionamos más en medianas que en pequeñas por la volatilidad, porque es verdad que va a haber volatilidad este año. Sí, las pequeñas se mueven mucho más. Las medianas tienes potencial de crecimiento y están igual de baratas, con lo cual nos gusta más para empezar a invertir en Europa, más en las medianas que en las puras pequeñas en este momento en concreto, pero sin duda, a largo plazo, oportunidades históricas, como dices. ¿Qué otra cosa nos gusta? Dentro de Europa, apostar o buscar aquellas compañías que se llaman value o valor, porque tienen más exposición doméstica. Y si estamos creyendo que estos planes de inversión en Europa van a favorecer a las compañías que construyan, que hagan cosas en Europa, pues aquí encontramos más proporción de compañías. Por eso nos gustan las medianas y las más consideradas value.
¿vale? En general, bastante cíclico. ¿Qué otros sectores nos pueden gustar en Europa? Los bancos. Los bancos que han estado años castigados, pues llevan unos años con vientos de cola. ¿Por qué? Porque están creciendo, están generando crecimiento, rentabilidad sobre el capital invertido, creciendo, y va a continuar siendo el caso así, en un entorno en el que los tipos van a estar en unos niveles aceptables, en un entorno en el que han mejorado los bancos en los últimos años de la crisis financiera muchísimo su situación financiera, ven el gráfico derecho, como sus necesidades de financiación han mejorado muchísimo, y en cambio la morosidad ha caído muchísimo. Con lo cual, una situación favorable, crecimiento, en una situación óptima para los bancos. Creemos que puede ser un segmento al que se puede mirar este año. Y otro, por tener otra idea, el sector de la defensa europea. Lo hemos dicho, nos lo ha pedido Trump, los Estados europeos hemos espabilado, nos hemos dado cuenta que hay que invertir en defensa o en seguridad, llamémoslo como lo llamemos, todos tenemos que ir hacia ese 3%, pues se presentan oportunidades. Un sector, el de la defensa europea, que está muy poco invertido a día de hoy. Los fondos europeos, por cuestiones de sostenibilidad, de ESG, de legislación, han podido tener muy poco invertido en defensa. Se va a cerrar ese diferencial porque vamos a necesitar invertir. Con lo cual, la legislación se tendrá que flexibilizar porque hemos visto las orejas al lobo y tenemos que invertir. Con lo cual, el sector de defensa, interesante también para el año. En la renta fija, que tantas alegrías nos ha dado los últimos años y que bueno, cuando yo decía antes que hemos aprovechado claramente ese pichón parado, hay estrategias de renta fija que llevan más de un 20% en rentabilidad en 2 años. Es decir, y ya dijimos hace 2 años que quien invirtiera en letras del tesoro o activos a corto plazo se perdería una oportunidad histórica que no se iba a volver a repetir en mucho tiempo. Bueno, pues eso que dijimos antes de que pasara, ahora ya, como lo saben todos ustedes, se ha confirmado, ha pasado, ha sido, pero hay que seguir gestionando la renta fija y veamos dónde están las oportunidades en la renta fija y qué se puede sacar de la renta fija, ¿no? El entorno ha cambiado, evidentemente. En los últimos año y medio han bajado los tipos y ahí es cuando el precio de la renta fija sube y se baja. Estamos en unas situaciones que los tipos están en unos niveles atractivos pero más bajos, podrán bajar pero ya no tanto. En el crédito los diferenciales son muy pequeñitos, con lo cual ganar por la parte de ajuste va a ser más difícil, pero aún así hay oportunidades. Nosotros en general nos gusta más la deuda corporativa que la gubernamental. ¿Por qué? Porque la deuda que tienen los gobiernos es enorme. Están súper endeudados. Estados Unidos tiene una deuda enorme y va a continuar aumentando con el señor Trump. Y en Europa también. Y en Europa también. Con lo cual, ante una situación de incertidumbre en la que pueda haber repunte de inflación en Estados Unidos, por todo lo que hemos dicho de aranceles, etcétera, etcétera, y pueda tener que subirse los tipos, pues subir los tipos, eso es malo para la renta fija. Entonces, no buscaríamos duración en Estados Unidos. En Europa, he dicho la parte positiva, Alemania va a invertir, va a aumentar la deuda, puede hacerlo. Alemania tiene un déficit muy bajo, tiene una deuda sobre PIB de un 63%, la de España es un 120%, la de Estados Unidos es un 130%, bueno, la de Francia desorbitada. Entonces, Alemania se lo puede permitir, pero eso va a tener una consecuencia en la valoración del bono. Y aquí hemos hecho un cálculo, el crecimiento de Europa, siendo conservadores, 1,2, la inflación que se espera, en torno al 2, más la prima temporal, es lo que queremos pagar por invertir a más largo plazo. Eso implica que por tal vez el bono tendría que, el tipo a 10 años tendría que estar en el 3,5, estaría en el 2,5. Si va del 2,5 al 3,5, perderíamos dinero si tenemos mucha duración, con lo cual no nos gusta tanto la deuda gubernamental, no cojamos duración ni en Estados Unidos ni en Europa, vayamos a la parte corporativa, el crédito. Ya no va a ser, no nos va a dar las rentabilidades del pasado porque ese ajuste de diferenciales no, estamos en unas valoraciones muy en línea con la media de muy largo plazo, pero nos vamos a llevar lo que se llama un carry, que es el cupón, lo que nos va a pagar ese bono todos los años, en una situación en la que no se prevé que haya un aumento enorme de impagos, pues nos vamos a llevar un 3 o 4% comprando un bono corporativo que creemos que es interesante. Ya saben que, perdona, Leo, sí. Ya saben que cuando habla de bono corporativo se refiere a comprar bonos que emiten las empresas. Lo digo por aquello es que se entiende, ¿le presto el dinero a los gobiernos o a las empresas? Cuando vemos la renta fija. Dentro de las empresas las hay de 3 rangos, ¿vale? De las más grandes, las intermedias o las pequeñas. Estamos hablando de que ven las oportunidades prestando dinero a empresas, no a gobiernos, es lo que está diciendo, ¿vale? Porque con tanta deuda y teniendo que emitir más deuda, la rentabilidad de los bonos va a subir, eso hace que pierdan en precio, pero tiene una parte positiva, que cuando se estabilice el precio del bono gubernamental van a pagar bastante.
con lo cual cuando vean que esto se estabiliza, llegar a comprar eso, que luego tiene que darse media vuelta, aparecerán oportunidades en renta fija gubernamental. Es decir, que donde hoy es, ¿verdad? Totalmente. Es un hándicap, mañana es una oportunidad. Por eso hay que estar ahí, al quite, al tema. Es decir, porque eso es a corto plazo. Cuando eso se estabilice, que se estabilizará, comprar ahí nos va a dar muy buena rentabilidad. Entonces, lo que venimos a decir en esta parte de renta fija es que por fin y afortunadamente hay oportunidades en renta fija todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir y van a seguir gestionando la renta fija para seguir generando rentabilidades muy superiores a la inflación, que estamos hablando de que está entre el 2 y pico % de la inflación en Europa, y acaba de decir, vuelve a repetir, la rentabilidad de la media del cupón, es decir, de lo que pagan en los bonos de forma anual, ¿dónde dijiste que estaba? Un 3-4% en los un 3-4%. Solo renta fija, ¿vale? Solo renta fija. Solo con renta fija ya se puede superar la inflación los próximos años, ¿vale? Pero queremos renta variable porque queremos más. Porque invertimos en el mundo y si podemos arañar otro 2% más en función de lo que queramos, de esto es de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? De combinar todo esto para aprovechar todas las oportunidades tanto en renta fija como en renta variable, porque lo bueno de este entorno es que hay oportunidades en todos estos activos, ¿de acuerdo? No como otros años en los que la renta fija no teníamos opciones, ¿vale? Efectivamente, y aquí dentro de la renta fija corporativa, la de las empresas, la que más nos gusta es la que se llama high yield, alta rentabilidad, porque en teoría son empresas que tienen que pagar un poquito más para financiarse que otras. Nos gusta mucho ese segmento, pero con duración muy corta, con muy poca sensibilidad a tipos, que para rasgar unos puntos básicos más pueden estar pagando a día de hoy unas cupones, unas tires del 4,2 y una duración de 1,5, que implica que en 1 año y medio de media te van a devolver los bonos. Tenemos mucha visibilidad sobre la capacidad de esas empresas de pagarnos ese bono de vuelta al año y medio, por lo cual es el segmento tal vez que más nos gusta dentro de la renta fija para abatir la inflación y un poquito más. Y un poco más. Vamos a la inteligencia artificial. Venga, que estoy deseando llegar aquí. Vamos a la inteligencia artificial. Sí, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no vamos a hablar de los 7 magníficos. Miren ustedes, vamos a hablar de verdad de la inteligencia artificial, no de los magníficos. Esos ya, como van a dejar de ser magníficos y ya son más un lastre que un magnífico, pues vamos a hablar de dónde está de verdad la transformación de la inteligencia artificial y dónde se la van a encontrar ustedes y dónde se está invirtiendo en el fondo de Odo en la inteligencia artificial, en qué empresas se invierte. Pero antes de entrar en el fondo, me gustaría mucho el concepto. El concepto. Vamos a por y el concepto de por qué creemos, lo queríamos hace 6 años cuando vinimos con María Jesús a León a presentar esta temática. Creíamos que la inteligencia artificial iba a ser la 5ª revolución industrial y lo seguimos creyendo con más fuerza aún, si cabe, a día de hoy. Creemos que es la mayor transformación que vamos a vivir nuestra generación, pero en todos los frentes de nuestra vida, a nivel social, a nivel educativo. La educación va a poder ser personalizada. A nivel laboral va a haber mucho cambio en los trabajos y nos van a permitir suplir carencias que a día de hoy no tenemos poblaciones como la europea, las desarrolladas, donde el envejecimiento de la población hace que a veces haya poca mano de obra. Pues inteligencia artificial junto con robótica nos van a permitir cubrir esos trabajos que no encontramos empleados para hacerlo. A nivel salud, luego me tendré, pero a nivel salud los avances que va a haber gracias a la inteligencia artificial son bestiales. A nivel de las ciencias. El año pasado, el premio Nobel a la ciencia lo ganaron 2 científicos y el CEO de Google DeepMind. ¿Por qué? Gracias a la inteligencia artificial hicieron un estudio del desarrollo de las proteínas, por lo cual en todos los factores de nuestra vida la inteligencia artificial nos la va a transformar. Con lo cual creemos más ahora incluso que antes que esto era así. ¿Por qué ahora más que antes? Porque en 2022, finales del 2022, apareció ChatGPT o la inteligencia artificial generativa, que lo que permitió es la democratización o hacernoslo mucho más fácil a todos usar la inteligencia artificial. Hasta entonces parecía que era algo reservado pues, o para los tecnológicos o para las grandes empresas tecnológicas. Desde el 2022 lo podemos acceder todos de una manera muy fácil. Le decía yo antes a Cristian, yo tengo en el WhatsApp, puedo escribir a ChatGPT y me contesta todo lo que le pregunto. Pues me pone las cosas muy fácil y me ayuda a generar productividad, me ahorra tiempo para muchas cosas. Un ejemplo muy sencillo, muy ridículo tal vez, pensarán, pero que ya me ahorra tiempo para muchas cosas. Eso es aumento de productividad al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hemos visto ese boom? Porque cada vez los modelos son más poderosos. Esto es un gráfico algo complejo, pero básicamente lo que quiere decir es qué número de parámetros utilizan los modelos. Antes de 2020, vemos como la línea era así,
Pero de repente, en 2022, con la aparición de ChatGPT, se ha multiplicado. Se ha multiplicado y el número de parámetros que utilizan a día de hoy los modelos son enormes. ¿Por qué? Porque son modelos más poderosos, porque cada vez es más barato construir los chips, con lo cual un crecimiento exponencial que la flecha tiende casi al infinito. Los semiconductores, mayor potencia informática. Y aquí los semiconductores es una cosa que hablamos mucho ahora, pero lleva desde la década de los 60. Desde la década de los 60, aquí miramos los trillones, este gráfico intenta mirar los trillones de operaciones que hace por segundo una de estas unidades de procesamiento. Desde finales de los 60, desde 1980, cada 2 años se duplicaba. ¿Vale? Y vemos la curva. Y esto ha sido así hasta el año 2010, donde ya llega un punto en que la curva no crece porque no es potencial. Los nuevos chips, las nuevas GPUs, que es lo que fabricaba Nvidia, al fin y al cabo, ha duplicado. Cada año se dobla. Con lo cual esto hace que la pendiente se incremente y el número de operaciones se haya multiplicado hasta más de 100.000 millones, trillones de operaciones por segundo. Con una potencia enorme que nos permite ir muchísimo más rápido. Lo decíamos antes también, cómo las grandes tecnológicas, Amazon, Google, Meta, Microsoft, han estado invirtiendo mucho en innovaciones en la nube. Y aquí va a estar el futuro, ¿verdad? Habrá que exigirles que generen rentabilidad para sus negocios, pero están invirtiendo y van a recuperar esas inversiones, ténganlo por seguro. Se habla mucho de la inteligencia artificial, que es, que no es. Nosotros teníamos el concepto claro que no solo era invertir en tecnología, sino que era invertir en sectores, en compañías que por aplicar la inteligencia artificial en sus procesos de creación de valor, en su marketing, en su dirección, iban a generar valor para el accionista y valor para sus clientes, porque si no, no generan valor para los accionistas. Esto se ha ido expandiendo. Al principio, o en los últimos años, invertir en inteligencia artificial tenía todo el sentido del mundo, estar invirtiendo en los que lo hacían posible, en los fabricantes de la infraestructura, los Nvidia de turno, los semiconductores, al fin y al cabo. Y eso ha sido el caso en 2022, 2023. El año pasado, 24, ya hemos visto cómo esto se va expandiendo un poquito más. Ya no solo son los semiconductores, sino que se presentan oportunidades en lo que llaman los hiperescaladores. Esas otras compañías, todavía tecnológicas principalmente, pero que van a poner esos servicios a disposición de todos en la nube. Y vemos cómo se abre el abanico para invertir en otras compañías, Microsoft, alguna de seguridad, como Zscaler o Snowflake, de ciberseguridad, que bueno, que se presentan oportunidades. Pero yo creo que a partir de este año 25 y 26 se va a expandir ya por fin al resto de la economía. ¿Y qué sectores van a ser los primeros en beneficiarse? Aquellos que más datos utilizan. Y hay 3 que claramente van a ser los primeros beneficiarios y empezamos a verlo ya. ¿Qué creemos que es? El sector sanitario. El cuerpo humano es el organismo o la presencia en la Tierra que más datos tiene. Pues por eso la sanidad se va a beneficiar mucho de la incorporación de la inteligencia artificial con esos modelos capaces de procesar 100.000 trillones de operaciones por segundo, pues para poder interpretar mucho mejor. El sector financiero, los bancos, nuestro sector, María Jesús, utilizamos muchos datos, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más productivos. Y luego el caso del auto y sobre todo la conducción autónoma, donde la información, el dato es clave. Con lo cual vemos cómo invertir en inteligencia artificial no es solo comprar compañías tecnológicas, es comprar compañías en muchos sectores que por la implementación de esta tecnología vayan a generar más valor y más crecimiento. Nuestro fondo desde el principio pretendía hacer eso y ahora mismo se está probando que fue el enfoque correcto. Me quiero detener un segundo en el caso del sector salud, que como les decía, que es nuestra mayor convicción, que va a ser el primer sector fuera del tecnológico que más se va a beneficiar de los avances en inteligencia artificial. Y aquí hablo del tema de la genética o de la genómica, como se quiera traducir, ¿vale? El genoma humano son 20.000 billones de datos de información biológica que van a determinar las enfermedades que vayamos a tener. Nos van a permitir saber, interpretar y leer esos 20.000 billones de datos, de piezas de información, nos va a permitir identificar qué genes hay. Comprender muy bien su estructura molecular, vincular esas mutaciones a las enfermedades que vienen luego. Eso lo sabe la ciencia desde hace muchísimos años, pero estudiarlo era muy laborioso, muchísima información, muy difícil de procesar por el cerebro humano, y desde hace años hay tecnología para poder secuenciarlo, pero tenía un problema, que era muy caro. Y aquí les pongo un gráfico. En el año 2001, secuenciar el genoma humano costaba 100.000 millones de dólares.
En el año 2021, 20 años después, no llega a los $1000 el coste del secuencial el genoma humano. Y según las grandes tecnológicas, este precio va a continuar bajando. ¿Qué nos da esto? Muchísimas posibilidades. Si es barato, va a ser mucho más fácil poder identificar nuestra información biológica para poder hacer una medicina que sea mucho más predecir las enfermedades. Primero, una medicina que pueda ser mucho más individualizada, porque a todos nos duele la cabeza, pero no a todos por la misma razón, tal vez. Pero sí, gracias a que secuenciar el genoma humano así es barato y lo puedo saber, la dosis que yo necesito puede ser distinta de la de María Jesús, aunque a los dos nos duele la cabeza. Va a ser mucho más precisa y va a ser mucho más rápida en obtener resultados. Y por todo esto, creemos que la inteligencia artificial, junto con los científicos, van a ser capaces de erradicar enfermedades que llevan mucho tiempo con nosotros o al menos hacer avances muy rápidos en muy corto espacio de tiempo. ¿Dónde? Pues todo lo que tenga que ver con la neurología, Alzheimer Alzheimer principalmente, en tema de la oncología, pues los avances que se están haciendo a través de la inmunología y de la identificación prematura y de las dosis acertadas, pues es genial. Con lo cual, sin duda, me quería detener en este aspecto porque creo que es muy importante para desviarnos de solo comprar las 7 compañías tecnológicas. No, invertir en inteligencia artificial es invertir en una temática que abarca todos los sectores de la economía. El 15% más o menos del fondo está solo invertido en este en el sector salud a día de hoy. Es el sector que más invierte del conjunto del fondo. Efectivamente. Les decía yo que un punto en 2019 creíamos que esto era una revolución que estaba empezando. Lo que la ha acelerado es, como les decía, la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT para entendernos, que ven cómo ha acelerado muchísimo por esa democratización y la facilidad de adopción por todos los usuarios, y estamos muy cerca de llegar a lo que se llama el agente. Estamos ya ahí donde esa inteligencia la tenemos incorporado ya en todas nuestras oficinas, en muchas de las herramientas que utilizamos ya están incorporadas en menos de 2 años. O sea, la curva es, pues como esa flecha dice, una aceleración enorme. Por tanto, el debate que hay, ¿verdad?, de si hay que tener inteligencia artificial o no, porque están caras, cuando ustedes oigan esto, piensen que eso es lo que yo decía antes del populismo financiero. Es decir, puede que Nvidia esté cara, se puede discutir si esa compañía puede seguir subiendo o no, porque lo que ha subido tiene los beneficios ya descontados de dentro de un montón de años, ¿vale? Ahí se puede discutir y ahí habrá quienes están en un lado u otro. Pero de lo que estamos hablando ahora es otra cosa, completamente diferente. ¿Qué empresas, qué sectores y qué compañías están incorporando la inteligencia artificial que les va a ayudar a ser más productivas, a tener más rentabilidad y, por tanto, a tener mejores cotizaciones para los inversores? ¿De acuerdo? Para sacarles de ese debate populista en el que muchas veces dicen, no, es que ya no hay que estar en inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial para ti? Si le oyen a alguien decir esto, la pregunta siguiente es ¿qué es la inteligencia artificial para ti? Y ahí ya les empezarán ustedes a arrinconar y verán que o no saben de lo que hablan o se están centrando en 3 compañías que están a unas valoraciones que, como se dice así en plan suave, valoraciones exigentes, es decir, ya esas valoraciones son exigentes y nosotros lo que queremos es quitar el debate de si hay que estar en Nvidia o no. Para centrarnos en que hay que estar en inteligencia artificial. Ya está, entendida como nos la acaba de explicar Leo francamente bien. ¿Alguna cosa más de inteligencia artificial? No, yo creo que podemos aterrizar un poco en el fondo para explicar cómo lo hacemos y por qué le hemos puesto el título que le hemos puesto a esta conferencia, María Jesús, cuando la pensamos. Gestión activa, pero inteligencia artificial con inteligencia natural, que es lo que hicimos cuando diseñamos este fondo en el año 2018. Vamos a verlo. Sí. Hicimos un producto que era único en su momento porque combinamos un proceso de inversión que combinaba la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Un algoritmo con gestores, y luego me detendré sobre ello. Queríamos identificar empresas ocultas, que digo aquí. Queríamos identificar el Nvidia entonces y el Nvidia de mañana. ¿Vale? Esa compañía que va a sorprender. Lo que decía María Jesús, no sabemos si Nvidia está cara o no, valoraciones exigentes o no, pero es verdad que el potencial de sorprender, como lo ha hecho en los últimos años, es menor. Tenemos que buscar quién va a ser el siguiente que haga eso. Y ese fondo se centra, ayudado por la inteligencia artificial y por nuestros gestores, a identificar esas compañías. Y es un fondo diversificado, por lo que decíamos desde el principio. No queríamos un fondo que solo hiciera compañías tecnológicas. Queríamos un fondo diversificado porque creíamos desde el principio que eso iba a ocurrir, que todos los sectores de la economía se iban a beneficiar.
Aquí les muestro este ejemplo del cerebro. El cerebro, el lado izquierdo, el más racional, el de los datos, el de los números, el lado derecho, el más creativo, ¿verdad? Pues nuestro producto combina ambas cosas. El lado izquierdo, la inteligencia artificial que nos decía. En 2018 contratamos a una empresa francesa, nosotros somos una gestora de origen francés, que se había dedicado durante años al Big Data y a la inteligencia artificial, haciendo modelos para, sobre todo, compañías de consumo. Les contratamos y desarrollamos conjuntamente un modelo que fuera capaz de analizar 4 millones de documentos cada día para identificar en todo el planeta, de las más de 6.000 compañías que hay en el planeta, aquellas que, gracias a la implementación de la IA, iban a hacerlo mejor que sus competidores. Eso totalmente automático. Ahí es la inteligencia artificial que nos permitió. Nosotros, con un equipo en París, es muy difícil poder leer 4 millones de documentos al día. 3 gestores es muy complicado. Conocer a las 6.000 compañías en el planeta es muy complicado. Eso nos permitió reducir ese universo de 6.000 a unas 300 compañías. Que íbamos a pasar por un filtro, que digo aquí, de sostenibilidad, porque nuestro fondo es un fondo artículo 9, pero sobre todo que tiene otra misión, aparte de buscar las mejores compañías en el mundo, es hacer un planeta mejor, porque tiene un objetivo de descarbonización. Bueno, excluimos aquellas compañías que no descarbonicen o que contaminen más, las excluimos también, nos quedamos con 200 compañías y se las damos ya a nuestros gestores, al lado humano, para que hagan ya lo que hemos hecho los gestores toda la vida, que es análisis de datos fundamentales y luego con un criterio humano decidir qué compañías meto y saco, qué compañías lo pueden hacer mejor que otras, pero de una manera ya más tradicional. Por eso, inteligencia artificial con talento humano detrás desde el inicio del desarrollo de este fondo. Aquí un poco lo que hace ese modelo, lo que es realmente innovador en nuestro fondo. Ese modelo que creamos en el año 2018 se le alimentó. Estuvo nuestro gestor, un experto en tecnología y en inteligencia artificial, alimentando ese modelo, trabajando. ¿Qué palabras quiero que busque este modelo en esos 4 millones de documentos que lee cada día? Y hizo un diccionario de palabras. En 2018 eran 170 palabras. Esta temática evoluciona tan rápido que a día de hoy hay más de 1.000 palabras en ese diccionario. Que ese algoritmo va buscando en esos 4 millones de documentos cada día esas palabras y va rescatando qué compañías publican más estas palabras, que son aquellas que más expuestas están. Pero no solo hace eso, hace un indicador de sentimiento. Esta noticia es sentimiento positivo o es sentimiento negativo. Y ahí llega ese punto. Pero bueno, era un poco para mostrar la complejidad de ese algoritmo y por qué nos ayuda mucho a nuestros gestores a filtrar el universo. El resultado es un fondo de renta variable global, donde hay compañías principalmente en Estados Unidos a día de hoy. Estados Unidos ha sido el sitio en el que había que estar para apostar por la inteligencia artificial hasta hoy. Ahí estaban las compañías más innovadoras, ahí estaban las compañías que más invertían, ahí estaban las compañías que empezaban a generar beneficios gracias a la inteligencia artificial. Pero aparecen oportunidades en otros lugares del mundo. Aquí pongo Latinoamérica. Ahí tenemos una compañía cotizada en Uruguay, Mercado Libre, el Amazon de Latinoamérica, que utiliza mucho la inteligencia artificial para dar servicios a sus clientes. Asia, pues tenemos compañías en Japón de robótica, tenemos alguna compañía china que hemos incorporado y ha sido una de las decisiones que han hecho nuestros gestores, la parte humana en los últimos meses, muy acertada, adelantarse a ese movimiento a favor de China. Han comprado 3 compañías en China a principio de este año, con todo lo que han subido que os decía antes, pues uno de los factores por lo que el fondo lo está haciendo muy bien. Y hay compañías en Europa. En Europa hay menos. En Europa a día de hoy hay menos innovación. Les cuesta más encontrar, pero habrá en ese golpe de atención que nos ha dado Trump, habrá más compañías seguro en el futuro en la cartera. Y luego a nivel sectorial, el sector tecnológico pesa, el sector del semiconductor pesa, el software pesa, pero también tenemos ahí ciberseguridad, tenemos robótica, muchas cosas metidas en esa parte. Pero fíjense en el resto. Aproximadamente un 45% está en otros sectores. A día de hoy tenemos unas 50 compañías de 15 sectores diferentes, por esa ventaja de la diversificación que os decía María Jesús. Creo que es un fondo muy interesante, que identificaste muy pronto y que creo que seguimos en ello. Lo hace muy bien. Y como el título de la ponencia, y empezamos hablando comparar gestión pasiva versus gestión activa, pues he comparado el comportamiento de nuestro fondo respecto a un ETF, uno cualquiera al azar, a ver cómo lo hemos hecho, a ver si la gestión activa aporta o no. En lo que va de año, es verdad, lo saben, es un año en el que este tipo de compañías están sufriendo, porque muchas de ellas son americanas, que es la bolsa que peor lo está haciendo. Hemos caído, claro, no podemos evitarlo, pero hemos caído 3 puntos porcentuales menos que un ETF. 3 puntos, con lo cual la gestión activa aporta, nos ayuda a caer más, nos ayuda a amortiguar. Si miramos a un año,
es que le hemos sacado 6 puntos porcentuales a ese mismo... estos son datos a 18 de marzo, ¿vale? Hace una semana aproximadamente. Bueno, hay un diferencial claro. Pero si nos vamos a 3 años, un horizonte de inversión medio-largo plazo más acorde con la temática y con las inversiones, le sacamos 28 puntos porcentuales. Si hubieran metido... 28 puntos es un 28%. Efectivamente. Si hubieran metido 100.000 euros... De diferencia, en abril del 22 en el ETF tendrían hoy 105.000, si hubieran metido en nuestro fondo tendrían 132.000. Con lo cual hay una diferencia bastante considerable. Pues bueno, la gestión activa, quiero poner de valor nuevamente, ¿qué aporta? Aporta... Sí, y ahora vamos para ya entrar en la recta final de la conferencia y seguir demostrando que la gestión activa aporta. Lo hemos hecho con la inteligencia artificial, pero ahora lo vamos a hacer con una gestión global, es decir, de todo, de renta fija y de renta variable, comparada también con otro ETF, ¿verdad? Y ahí vamos a utilizar la gama Polaris, que es una gama de multiactivo, es decir, de estrategias que meten de todo tipo de activos, que es donde ya te puedes comparar realmente, ¿vale? Esto es una temática concreta contra un ETF de esa temática. Ahora vamos a demostrar una vez más que la gestión activa bien hecha está por encima de la pasiva, y con menos riesgos y con más transparencia, que a fin de cuentas es de lo que se trata también, y todo esto después de comisiones, O sea, que la rentabilidad, cuando los gestores vienen y la traen, es después de las comisiones de gestión de los fondos, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Todo esto es después de comisiones. Vamos, ¿quieres, Leo, o quieres terminar con alguna otra cosa? Un poco de multiactivos, ¿por qué? Sí. Porque es verdad que después del 2022 es una categoría de fondos que estuvo muy castigada, porque allí ocurrió la Bajaba tormenta todo. perfecta. Bajaba todo. Ah, Bajaba la bolsa, bajaba la renta fija, sí, era cae imposible. Pero eso fue una anomalía histórica. A día de hoy, y bueno, ¿te acuerdas, María Jesús, cuando pensamos en esta conferencia hace año y medio? Sí. Dijimos, en 2025, o dentro de un tiempo... Espera, ahora que dice esto, voy a contarles una cosa rápida para hacer un break. Dice, año y medio. Es que las conferencias de estos gestores se cierran con más de un año de antelación. Es decir, todos los del año que viene, ya saben quiénes van a venir el año que viene, y yo sé quiénes van a venir el año que viene. Con los nuevos estoy cerrando para el año 27. Lo digo para que lo sepan, o sea, es decir, si vamos por delante, es decir, ya, con los que van a venir para el año 27 ya lo estoy mirando, porque los del 26 ya están todos cerrados, lo digo en plan de chascarrillo, pues dice, cuando hace año y pico María Jesús y yo estuvimos pensando, ¿sabes? Se lo digo como anécdota, sí que perdónale. No, pues eso, oye, dijimos, 2025 va a ser un entorno más favorable. ¿Por qué? Porque los tipos ya se habrán estabilizado en unos niveles que nos permitan ganar algo de dinero con la renta fija. Y la renta variable, pues la renta variable es variable, veremos cómo está la situación de mercado, pero vamos a tener ingredientes para poder hacerlo bien. Porque un fondo mixto, al fin y al cabo, es como una balanza, ¿verdad? Que se contrapesa, se pone un poquito más de riesgo, más renta variable, o se quita riesgo aumentando la parte de renta fija, pero queremos que sea una balanza. Que ponemos más renta variable, más agresivo, más potencial de rentabilidad, más volatilidad, y viceversa, que quitamos. Aquí sí que la gestión activa... Y la gestión activa es clave. Es clave. Entonces, bueno... Esto pues, es que es clave. Es clave. Entonces, aquí, como son fondos globales, como tú decías, que pueden hacer renta variable, renta fija e incluso alguna materia prima, en nuestro caso es el oro, por efectos de descorrelación, el gestor tiene que mojarse, decidirse dónde estar en cada momento, por activos primero, por regiones y también identificando compañías. Pues bueno, creemos que es un entorno favorable el actual, porque ambas patas de la balanza podrían sumar. Así como en 2022 ambas restaban, a día de hoy ambas pueden aportar algo. Y si la parte de renta variable, oye, nos equivocamos en las predicciones y sufre, la parte de renta fija va a hacer lo que tiene que hacer en un fondo mixto, actuar de contrapeso, de colchón, porque la descorrelación va a funcionar. Con lo cual, bueno, creemos que es una idea muy interesante apostar por estos fondos. ¿Por qué por los nuestros? Polaris. Polaris hace referencia a la estrella polar que guiaba a los marinos, ¿no? hacia el norte, en mares revueltos. Ese es el motivo por el que llamamos así a nuestra gama, porque queremos que sea el tipo de fondo que les acompañe en momentos como la actual de incertidumbre. Es una gama de fondos que lanzamos en la casa en el año 2005, con lo cual han ido ya por todas las crisis que nos hemos encontrado este siglo, que no son pocas. Crisis financiera, crisis del euro, la primera guerra comercial, COVID, todo, hemos pasado por todo. Lo que yo decía antes, las dos más graves de los últimos 50. Yo vengo insistiendo mucho de que las dos más graves de los últimos 50 años las hemos vivido el 8 y el 22, que las tenemos todas. Por lo tanto, hemos sometido al máximo estrés
este tipo de gestión, es decir, la hemos sometido al máximo estrés para ver si funciona. Por eso la convicción tan clara que tenemos en todo este tipo de gestión, ¿no? Efectivamente. Nosotros, en estos fondos que tienen esos 20 años de historia, ¿cómo hemos sido capaces de capear el temporal? Buscando calidad. Parece una perugollada, pero comprar cosas buenas suele ser mejor y funcionar en el largo plazo que mejor que cosas malas. Pues nos enfocamos en calidad, buscar compañías que crezcan, buscar compañías que tengan algo que sean diferentes de otras, que crezcan en el largo plazo, no que crezcan en el próximo mes, porque eso es apostar en el casino casi. Queremos compañías que tengan unos equipos directivos en los que confiemos, en los que creamos que lo que nos dicen que van a hacer, que lo hagan luego, y queremos todo eso, que es calidad, pero no queremos pagar cualquier precio por ello, que es otro factor bastante importante a la hora de comprar algo. No vale comprar cualquier acción a cualquier precio, hay que mirar el mejor momento para comprarla. Con todo eso, pues desde este filtro que hacemos de 3.000 compañías en el mundo, pues nosotros solemos tener unas 30, 40 compañías en la parte de renta variable, que es la que nos tiene que dar sobre todo la rentabilidad. La parte de renta fija la queremos que actúe ese contrapeso que decíamos, María Jesús. Nuestros gestores, ¿cómo van a tener ideas? ¿Cómo van a buscar esas compañías que tengan algo diferente y que crezcan en largo plazo? Mirando temáticas de largo plazo. Les pongo aquí las 4 temáticas principales que les sirven para pensar ideas. ¿Qué creemos que va a servir mañana, dentro de 3 años, dentro de 5 y probablemente dentro de 10? Pues estas 4 convicciones que tenemos. La digitalización y la inteligencia artificial, está hablando un rato, no voy a enrollarme más con ello. El envejecimiento de la población es un hecho que, por suerte, vivimos más años, pues hay oportunidades de inversión relacionadas con ello. El aumento de los ingresos de la clase media emergente, la clase media está creciendo, pero sobre todo en los países emergentes, que hace la clase media consumir más porque tiene mayor poder adquisitivo, pues nos genera oportunidades de inversión interesantes, y las nuevas tendencias de consumo y de trabajo. No trabajamos como lo hacíamos antes de la pandemia. A día de hoy estos eventos se hacen presenciales, pero también los transmitimos online. No compramos igual que antes, compramos mucho más a través de internet, de plataformas. Entonces hay una serie de oportunidades que están aquí para quedarse y se usarán más todavía, ¿vale? Pues es así como generamos el tipo de ideas de compañías que buscamos. Les traigo el ejemplo de una, porque bueno, quiero que no nos llevamos mucho de tiempo, una compañía como es Visa. Decimos, consumimos de otra manera. Ya, sobre todo, cuando hacemos un viaje, no solemos ir a la agencia de viajes. Ya no digo que no vayamos, pero el Booking o las plataformas, ¿qué hace falta para eso? Pues pagar con una tarjeta. Cada vez se paga más con tarjeta, ¿verdad? Es una tendencia que estamos viendo, y es lo que muestra ese gráfico de su derecha. El número de transacciones sin dinero pues van aumentando y continuarán aumentando. ¿Cuántos proveedores de tarjetas hay en el mundo? Pues mides 2, las pequeñitas, que son Visa y Mastercard. Hay una situación de oligopolio, es una duopolio en este caso. Es una situación que nos gusta, vamos a identificar cuál nos gusta más. Y en este caso pongo el ejemplo de Visa. ¿Qué queremos? Una compañía que genere crecimiento económico, rentabilidad económica, el gráfico del medio. ¿Cómo lo consigue una compañía? Teniendo más rentabilidad por el capital que lo que le cuesta el capital, el gráfico de arriba, y teniendo ingresos pero que sean estables, que vayan creciendo poco a poco. Cuando esos dos factores ocurren, se crean beneficios, se crea rentabilidad económica para los inversores, y normalmente el precio de la acción es el gráfico de la derecha, tiende hacia arriba. Pues bueno, es un ejemplo de una de las compañías que gustamos para ilustrar qué buscan mis gestores, para buscar esa calidad y para buscar ese crecimiento de largo plazo. No queremos una compañía que tenga beneficios un año, que el otro no, pues eso no es calidad, ¿vale? Un ejemplo con Visa. Este fondo, el Polaris Balance, que es, nosotros tenemos 4 perfiles de riesgo: menos renta variable, el balance equilibrado, el dinámico muy agresivo. Pues este es el balance, digamos que está en el medio, que normalmente tiene un 50-50 entre renta variable y renta fija. A día de hoy estamos constructivos sobre mercados financieros, tenemos un 54% en renta variable, un 40% en renta fija, y tenemos algo de oro, un 3% de oro. ¿Por qué? Porque el oro descorrelaciona mucho. Y adicionalmente lleva años haciéndolo muy bien. Este año es probablemente el mejor activo, pero lo tenemos más por la descorrelación, que es muy importante para gestionar el riesgo, para tener ese colchón del que es muy importante para nosotros. Es un fondo global, lo ven ahí, el número de países. Tenemos Estados Unidos, sí, pero también tenemos Europa, un país emergente, porque creemos que ahí está la belleza de esto. La diversificación es clave para este tipo de fondos y nos da las herramientas a los gestores para ir moviéndose por país y por compañía. ¿Qué tipo de compañías? No les voy a aburrir con todos estos logos, pero tecnología pesa mucho, compañías de salud por esa temática del envejecimiento de la población, el sector financiero también nos gusta, medios de pago, compañías de seguro, bueno,
algunos ejemplos que los ven aquí, donde estamos posicionados, pero ven muchos sectores, hasta 7 sectores representados. Los de lujo, Louis Vuitton, los de lujo, por eso la clase media emergente que hace. O sea, no se queda nada fuera, es decir, una estrategia de estas características lo tiene todo, tiene todo lo que tiene que tener. Efectivamente, y ahí está una de las bellezas para tener en cartera. Y aquí, pues bueno, el modo esto gráfico... Perdona, vamos a ir, Leo, al último. Quiero que vean... ¿Este? No, el de cómo se ha comportado el fondo cuando estamos hablando... Este es el que quiero. Es decir, conclusión. Esta es la conclusión de la conferencia. Luego él dará 3. Con esto vamos a ir terminando. 3 más conclusiones. Empezamos hablando de que la gestión activa es lo mejor a partir de ahora, pero vamos a hacer una retrospectiva. Vamos a irnos a... Si la gestión es activa y es muy buena, va a superar a la pasiva siempre. Y sin contar con la parte de las emociones, que los inversores por su cuenta entran cuando está aquí arriba, cuando baja el mercado salen, suponiendo que el inversor tuviera la paciencia suficiente, que no la tienen, de quedarse sentado en una gestión pasiva que compran y se olvida de ello, pues desde el año 2007, que está este gráfico, hasta el año 2024, ¿vale? Suponiendo que un inversor pasivo se queda sentadito y uno activo también, se quedan los dos sentados, pero la diferencia está en que uno tiene alguien al que le paga para que mueva todo esto, como hemos dicho, y el otro no tiene a nadie que le mueva nada, se pone ahí y se queda ahí en ese índice durante todo este tiempo, ¿vale? Esto es lo que vamos a comparar ahora, para volver a demostrar que la gestión activa, bien hecha, diversificada, a lo largo de los años, acumula más, se comporta mejor y por tanto tiene toda la convicción y tiene todo el apoyo de gente como nosotros, que eso es lo que queremos, apoyar a las personas, al talento y que se demuestre con números. Pues sí, la línea negra oscura que ven sería el no hacer nada, el tener pues, una inversión pasiva en esos índices. La línea roja es el comportamiento de nuestro fondo, ven el diferencial. Si hubieran invertido en 2007 en el índice, pues habrían ganado algo de dinero. Pero si hubieran invertido en un fondo de gestión activa que protege en las caídas, que recupera más rápido en las subidas, como ocurrió en la crisis del COVID, caímos, es que no se podía no caer, pero en 2 meses habíamos recuperado todo lo perdido. Eso una gestión pasiva no te lo hace. Entonces, vemos cómo estamos batiendo año tras año al índice y sobre todo en periodos acumulados. Los tonos grises es comparándonos ya no solo con un índice, sino con las categorías, nuestros comparables, fondos que hacen cosas parecidas a nosotros. El tono gris más oscuro, la parte de arriba, sería el grupo de los 25% del fondo que mejor lo hacen. Nosotros estamos en la parte de arriba de manera consistente y es una de las cosas que les quiero transmitir que hemos conseguido hacer con este equipo gestor, es permanecer de manera consistente entre los mejores de la clase. No todos los años vamos a ser el mejor de la clase, pero de manera recurrente estamos entre los primeros y creo que eso para el largo plazo es clave. Y luego yo creo que también es muy llamativo ver que además del Polaris Balance hay muchos fondos de multiestrategia que lo hacen bien en comparación con los índices. Es decir, porque hay muchos, fíjense la diferencia, desde la línea negra hasta la roja de arriba, todo eso del medio son muchos fondos diferentes de otras gestoras, de otras casas que lo están haciendo bien, porque lo que venimos a decir es que este tipo de gestión tiene mucho sentido. Ustedes ahí no ven los datos, pero aquí parte de 100... Miren, este es el 7, miren el 8 cómo se pone por debajo del 100, es decir, cae de forma muy importante, como no puede ser de otra manera. La roja, fíjense que baja hacia abajo, empieza a subir, ya empieza a subir por encima del 100 y allí arriba está como en el 100, aquello del fondo arriba del todo es el 200, no llega, pero pasa de 100 a 180 estará aproximadamente más o menos, es decir, estamos hablando de rentabilidades del 7 al 24, son 17 años aproximadamente, que claramente superan la inflación. Es decir, que estamos hablando de que claramente, a pesar de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, se ha superado la inflación. Lo que hay que hacer es tener paciencia y dejar que los gestores hagan. Porque si uno cuando en el año 2008 te marchas y quieres volver cuando el mercado se recupere y quieres volver en el 9, esas caídas te quitan una rentabilidad enorme, ¿vale? Entonces, claro que hay veces que los gestores gestionan mal y hay que cambiar, esto es evidente, pero que esto es lo que tenemos que interiorizar y entender, ¿vale? Y que lo demuestra constantemente. Por eso vemos dientes de sierra, no vemos una línea hacia arriba, vemos dientes de sierra, baja y vuelve a subir, baja y vuelve a subir, es decir, hace lo que se espera que hagan. Si a fin de cuentas cuando tenemos
productos de inversión, lo que tenemos que ver es si están haciendo lo que esperamos que hagan, ¿de acuerdo? Es decir, si cae el mercado tiene que bajar, no, pero en cuanto se dé la vuelta al mercado lo que tiene que hacer es recuperarse, lo que no puede ser es que no se recuperen, ¿vale? Entonces, y lo que mata a los inversores siempre es no estar en los activos correctos en cada momento, ¿eh? Recuerden que esto lo decimos insistentemente, hay que saber cuándo hay que estar a corto plazo con el dinero a corto plazo, cuáles son las oportunidades de medio plazo. El horizonte temporal es crítico en esto. Una vez que seleccionas buenos gestores, el respetar los horizontes temporales es crítico para obtener la rentabilidad que el mercado está dispuesto a darnos, ¿vale? Yo creo que con esto, ¿verdad, Leo? Correcto. Las conclusiones, venga, 4 conclusiones Sí, y ya algunos nos vamos. aprendizajes que podemos extraer de estos primeros meses del año. La primera, la composición del mercado cambia. Aquí hemos traído desde el año 1980 las 10 mayores empresas de la bolsa americana, cómo ha ido cambiando. No se repiten muchas veces, con lo cual hay que estar preparado para los cambios. Estamos en una situación de cambio. No quiero decir que Apple, que lleva 2 décadas siendo la mayor compañía del mundo y de la bolsa americana, vaya a caer a la número 11. No creo que sea eso, pero habrá movimientos y aparecerán nuevas compañías. Ahí es donde la gestión activa tenemos que estar presentes. Mira, por ejemplo, IBM, miren ustedes, para ver algunas que han desaparecido. IBM, que fue lo más en los años 80, entre los 80, 85, 90, ya ni existe. No está en ese top. Llegó a 2010 aquí en las de abajo ya, y ahora mismo, entre el 15 y el 20, ya ni existe. Por ejemplo, IBM, que era muy conocida, por decir una que era muy conocida, ¿no? Correcto. Bueno, pues móvil tampoco, pero fíjate, muchas de las que están aquí, Shell, fíjate, estuvo ahí varias décadas y luego ya ha desaparecido por hacer un ejercicio, ¿no? De cómo esto, ¿de qué va? Pues va de esto, de seleccionar y de que no están durante décadas las mismas constantemente, ¿de acuerdo? Segundo, la renta variable gana en el largo plazo. Y este gráfico es desde 1960 lo que ha subido la bolsa americana, porque es siempre de la que más información hay. Razones, como dice aquí el gráfico, para no invertir hay siempre. Guerras, conflictos, aranceles, hay siempre. Pero en el largo plazo, la bolsa ha generado rentabilidades anualizadas del 10%. ¿Razones para no invertir? La tenemos siempre. Pero estar ahí es lo que nos va a dar rentabilidad constante en el largo plazo. Obviamente, la renta variable es volátil. Sube y baja y lo estamos viendo. Hay que saberlo primero y hay que estar dispuesto a ello. Y no nos tenemos que asustar por el ruido. Este año que ha empezado mal para la bolsa americana, leí el otro día un estudio que de otros 20 años en el pasado donde la bolsa ha tenido estas rentabilidades negativas casi de doble dígito, de esos 20, en 10 ocasiones la bolsa americana acabó en positivo y en 7 de ellas con rentabilidades de doble dígito, con lo cual va a haber volatilidad, pero va a haber oportunidades también, con lo cual hay que ser conscientes de ello. Y cuarto, yo creo que es muy importante, y de cierta manera te referías, María Jesús, la paciencia. La paciencia es clave. El otro día una cita de un poeta que decía, el gabinete, la consulta de la incertidumbre está llena de pacientes sin paciencia. Como inversores hay que ser pacientes, porque aquí es un gráfico que tomó prestado, no es nuestro, del año 93 al año 2019, ¿cuánto habría ganado una persona que hubiera estado invertido todo ese periodo? Que serían un 1170%, habría multiplicado por 12 casi, ¿verdad? Lo que había ganado es un montón. Si te hubieras perdido solo 5 días, habrías ganado 700, 400% menos. Y te has perdido 30 jornadas por no haber estado invertido, por haber estado entrando y saliendo, son un 159. Entonces, miren lo importante que es estar paciente, no dejarse llevar por las emociones, María Jesús, que decías tú tanto, y por eso la figura de María Jesús, Dan Bank, de su equipo, es tan importante, porque va a ser mucho más fácil para ellos, profesionales, aislarse de la emoción del día a día. Por lo cual, paciencia creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tener como inversores. Lo vimos en múltiples ocasiones, yo creo que la última pudo ser 2020, con la crisis del COVID en marzo, el pánico, es verdad que era una situación a nivel humanitario. El 22 también lo fue. Y el 22 pasó. Y una parte del 23, en octubre del 23 también. Pero lo rápido que sí, recupera muy rápido, en 2 meses. Y si alguien hizo una operación ahí, haciendo operaciones en momentos de volatilidad, por la emoción, a lo largo se pierde dinero o se deja de ganar dinero. Y lo último, diversificación, diversificar. Hay un dicho español que no pongas todos tus huevos en el mismo cesto. Pues no, hay que diversificar los factores de riesgo y las fuentes de generación de rentabilidad. Y recuerden que diversificar no significa tener 5 plazos fijos en 5 bancos distintos. Eso no es diversificar, eso es una concentración brutal.
Es decir, o tener 5 fondos iguales en 5 sitios distintos. No, la diversificación es de activos y gestores. Esa es la diversificación, porque hay veces que la gente confunde y dice, no, yo no tengo todos los huevos en la misma cesta, tengo 5 plazos fijos, o no sé cuántos plazos fijos en todos los bancos que existen. No, es que eso no es diversificar. Espera, perdona, que te vamos a dar o no, yo tengo todos, yo estoy diversificado, tengo 5 ETFs. Pues no, es que no estás diversificado, estás muy concentrado, ¿vale? O tengo 5 fondos de Asia, yo qué sé, ¿vale? No estás diversificado, estás diversificado, según con lo que lo compares, ¿vale? Pero por eso el kit de la diversificación está en la esencia, en el rascar, ¿vale? Correcto. Un aplauso para Leo, muchísimas gracias. Hoy nos hemos ido un poco de tiempo respecto a lo que hacemos otras veces, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿verdad? Yo creo que ha sido interesante todo lo que ha explicado de la inteligencia artificial, hemos aprendido mucho, por eso yo creo que ha sido interesante y les agradezco la paciencia, como siempre, el tiempo, y nos volvemos a ver en mayo, que traemos otras temáticas, pero no las voy a adelantar, pero van a ser otras cosas diferentes, vaya por delante. Gracias, Gracias. Hasta mayo. Buena tarde. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.